El ET92 puede llevar un control numérico de 1 hasta 4 ejes, que normalmente se utiliza para el afilado de herramientas para el sector de la madera o derivados de forma automática, tales como cabezales, fresas, trompos, perfiles, etc. Esta máquina, esta configuración, viene equipada con 3 ejes CNC, que es lo más usual para la madera. En concreto, el eje frontal para la carga, el eje lateral para el movimiento de la mesa o la pasada y el eje divisor. Por lo tanto, tenemos como manual el eje vertical, que es para el ajuste de la herramienta. Como opciones manuales, podemos regular la inclinación del cabezal divisor en el plano vertical, la inclinación del cabezal divisor en el plano horizontal, el cabeceo de la muela para esta rotación, para darle una inclinación a la piedra cuando afilamos, y en la rotación del cabezal para inclinar la muela. Tanto el cabezal como el cabezal divisor pueden cambiarse de posición, es decir, puedo colocar el cabezal a la izquierda o el cabezal divisor a la derecha. Podemos intercambiarlos para trabajar como más cómodamente nos parezca. El manejo de la máquina es muy sencillo. Una vez tenemos la máquina encendida, pulsamos el botón Start, que nos indica que empezará el proceso de referenciado, y al volverlo a pulsar, inicia el proceso de referenciado. Una vez la máquina ya referenciado, la tenemos preparada para empezar a trabajar. Dentro de los programas podemos crear hasta 20 tipos de programas diferentes. Para ello seleccionamos un programa y lo editamos. Dentro del programa podemos introducir el desbaste total que queremos realizar en la herramienta, que es la cantidad total que vamos a comer, por ejemplo 5 décimas, y el desbaste por cada pasada, es decir, cuánta cantidad vamos a remover de la herramienta por cada pasada de afilado y a qué velocidad queremos realizar la operación de desbaste. En este caso podremos al máximo. Esta velocidad, las velocidades que yo programe, luego se pueden ajustar mediante el potenciómetro. Es decir, si yo selecciono el potenciómetro a la mitad, al 50%, aquí nos aplicará el 100% de este 50%. Por lo tanto, la mitad. Por último, el lapeado, que son las pasadas de pulido. Y aquí, por ejemplo, si indicamos un 60%, en el caso que tuviéramos el potenciómetro al 100%, sí que sería el 60% del total, del 100%, pero si lo tenemos a la mitad, sería solamente el 60% de esta mitad. Con lo cual podemos ajustar mientras la máquina trabaja la velocidad de afilado. Luego le indicamos el recorrido afilado, es decir, la distancia que queramos que recorra la mesa. Por ejemplo, indicamos 25 milímetros. Siguiente, le indicamos el número de dientes, que es el número total de divisiones que hará el cabezal divisor. Y dónde están colocados los dientes, es decir, estos dientes están mirando hacia la piedra, hacia la máquina o hacia nosotros, de frente. Esto hará que la carga se haga en un lado o en otro, o en un sentido. Luego el sistema de afilado. Podemos indicar el sistema de afilado de que el diente por el que empieza lo acabe o vaya haciendo va distribuyendo diferentes pasadas por todos los dientes para compensar el desgaste de la piedra. Útil en herramientas muy pesadas. Donde tenemos situado el cabezal, en este caso a la izquierda, estaría bien.
dónde queremos que gire el cabezal, queremos que gire en sentido horario o antihorario, y el giro de la muela, si queremos que la piedra gire en sentido horario o antihorario, y a qué velocidad lo debe hacer. Cuando tenemos todo esto introducido, guardamos. Ahora que tenemos el programa guardado, al pulsar en el botón Start, nos avisa que empezará a girar la piedra. Volvemos a apretar. Ahora sí, la piedra gira. Colocaríamos la máquina para afilar. Y cuando tuviéramos la posición colocada, ajustaríamos el agua, podemos trabajar con refrigeración y pulsaríamos Start. La máquina ahora inicia el proceso de afilado automático. Podemos ajustar esta velocidad mediante el centro. Veo que necesito que el afilador vaya más lento, al regular el potenciómetro, la máquina realizará el proceso más lento, sin tener que volver a editar el programa. Una vez acabado el primer diente, el cabezal divisor pasa a girar para inyectar el siguiente diente. Y repite el proceso de afilado. Ahora que ya he realizado las pasadas de desbaste, pasa a ser el lapeado. Y ahora por último la última división que le hemos marcado, el tercer diente. Una vez la máquina termina el ciclo de afilado automático, para y nos indica lo que ha hecho. En este caso nos indica que ha hecho los 3 dientes con un desbaste total de medio milímetro, 2 lapeados, y ha hecho estos 3 dientes en 2 minutos 45 segundos, de forma automática.